Nabokov y la literatura rusa, cuyas autoras son María Asunción Barreras y la coordinadora del Centro de Cultura Eslava, mi compañera y amiga Nina Kriesova, aquí presente. Mucho fan, Nina. Veo aquí mucho fan. Hombre, y creo que es merecido el momento, ¿no? Entonces voy a empezar por hacer una pequeña introducción que nos permita comprender la dimensión de la obra que tenemos entre manos y que sobre todo me gustaría resaltar que se trata de una obra de una enjundia importante y que merece toda la atención de todos aquellos que somos amantes de la literatura rusa. Como he dicho, la obra se titula Nabokov y la literatura rusa, y en realidad las autoras nos hacen una propuesta que yo entiendo que es todo un desafío, porque se trata de una historia de la literatura rusa. Y lo digo porque, por increíble que parezca, no hay muchas historias de la literatura rusa escritas en español. De hecho, ahora voy a hacer alusión a las más importantes, a las únicas que hay, que son muy pocas. Y voy a empezar por una cita del autor que quizá fue el primero que empezó a ser conocido en esto que los rusos llaman Occidente, ¿no? Dice Turgenev lo siguiente: desde la época de las grandes guerras napoleónicas a comienzos del presente siglo, Rusia, su política, su futuro y su papel histórico comenzaron, como es sabido, a suscitar un interés particular entre los europeos. Sin embargo, solo recientemente ese interés se ha encaminado hacia la literatura rusa. Y esto lo dice Turgenev en 1945. Si nosotros analizamos las obras que se han escrito sobre la literatura rusa en español o traducida, veremos que la primera fue en el año 1852, un artículo anónimo que apareció en el Semanario Pintoresco Español, Estado Actual de la Literatura Rusa. Después hubo una obra conocida, que es la novela rusa, en 1886, publicada por Eugène Melchior de Bouguer. Y por supuesto, la persona que quizá hizo ver y dar la relevancia que corresponde a la literatura rusa, que fue Emilia Pardo Bazán, gracias a su libro La Revolución y la novela en Rusia. Desde ese momento, estamos hablando de finales del siglo XIX, hasta hoy encontramos un par de obras traducidas, una de Kazimir Balishevsky, traducida del francés, y otra traducida de Piotr Kropotkin, traducida del inglés, y la primera en español después de esta, que es la de Shostakovsky, que se cita precisamente en este trabajo, que es de 1945. A partir de ahí, quizás podemos resaltar a Slomin, que publica una literatura rusa, siempre en este caso en México. La anterior de Shostakovsky se publicó en Buenos Aires, y ya en España tenemos que esperar a que Zúñiga escriba dos libros que han sido un referente absoluto para comprender la literatura rusa, que son Los imposibles afectos de Iván Turgenev, con una reedición que fue Las inciertas pasiones de Iván Turgenev, y El anillo de Pushkin, que ambos además se unieron en otra obra que se tituló Desde los bosques nevados, Memoria de escritores rusos, en 2010. Es decir, después sí tenemos obras interesantes, orientadas y muy bien elaboradas, orientadas quizás más para estudiantes, que reflejan muy bien también lo que es la literatura rusa, que es el crisol de la literatura eslava, que coordinó mi compañera Elena Mironesco, y esa es una historia de la literatura rusa que elaboraron Rafael Guzmán, Larisa Sokolova y Salustio Alvarado. Pues bien, dicho esto, estamos quizás ante quizás la más importante obra que se ha hecho indiscutiblemente en este siglo, que tiene que ver sobre la literatura rusa en español. Y voy ahora a intentar resaltar por qué considero que esta obra es muy original. En primer lugar, por el planteamiento de la obra. Quiero decir, porque no hay que olvidar el título, Nabokov y la literatura rusa. Cuando nos adentramos en la obra, podemos percibir perfectamente cómo se centra en la que Nina considera, y María Asunción,
quizás la persona que mejor conoce la literatura rusa en la historia, muy probablemente, que es Nabokov. Como dice la propia Nina, Nabokov fue una persona, por Nabokov, por sus venas corre la literatura rusa. Entonces, en su primera parte, digamos que en la obra ella nos permite conocer lo que es la figura de Nabokov, como he dicho, excelente conocedor de la literatura rusa, con 9 novelas en ruso, 10 en inglés, excelente traductor. Voy a mencionar una obra que tuvo una gran repercusión, su traducción, que es Alicia en el País de las Maravillas, y en la obra se desmenuzan también detalles interesantes que Nina nos podrá contar ahora sobre lo que supone la vida del autor, sus comienzos como escritor, esas dificultades importantes, esas críticas importantes, ¿no, Nina?, que tuvo por parte de los hermanos Gipius, tanto de Vasily como de Zinaida. Se puede decir que Nabokov es una persona que es un poco producto de sus circunstancias. Fue filólogo, su familia en su momento apoyó a los blancos con la consecuente pérdida de aquella guerra y que se vieron obligados a ir al exilio. Una persona con unas cualidades personales muy peculiares, reacio desde muy pequeño a todo tipo de influencias, nunca respondía a entrevistas de forma espontánea. En definitiva, estamos quizás ante una de las personalidades más importantes de la historia de la literatura. Indiscutiblemente un autor único. Y lo más importante de todo, y el elemento que guía esta obra, es que es imposible conocer bien la obra de Nabokov sin conocer la literatura rusa. Por lo que respecta a la perspectiva que ella nos propone, me parece apreciar, y creo que ella ahora nos va a hablar de esto, que hay quizá un cambio en lo que es la concepción de esta obra como tal. Y lo digo por lo siguiente. Es indiscutible que las autoras han elaborado por sí mismas una obra de la literatura rusa y a través de ellas podemos ver en qué medida todos esos elementos de la literatura rusa quedan reflejados en Nabokov. Y creo que esto es importante porque digamos que les lleva a ellas a resaltar aquellas partes de la literatura que consideran más importantes, pero indiscutiblemente lo hacen desde un punto de vista diacrónico y exhaustivo. Es decir, se remontan a los orígenes, al siglo IX, y llegan, si no me equivoco, hasta Platónov. Es decir, hacen un recorrido enorme que pasa por todos los siglos más importantes, por supuesto, siglo XIX y siglo XX. Y digamos que esto hace que la obra tenga un valor mucho mayor por su enorme exhaustividad. Creo que casi cualquiera de vosotros que se haya interesado alguna vez por algún autor ruso lo va a encontrar en esta obra. Y aquí viene mi primera pregunta a Nina. ¿Cómo surge un proyecto tan original? Pues muchas gracias, Enrique, que por cierto que no se ha presentado, es Enrique Quero. Soy el director del Centro de Cultura Eslava, sí, compañero de Nina. Catedrático de la Universidad de Granada, se especializa en la filología rusa. Y también querré decir que mi querida coautora, Asun, no ha podido venir. Ella vive en La Rioja y es catedrática también de la Universidad de Logroño. Y en esta ocasión no ha podido venir, pero espero que podamos presentar a lo mejor en otra ocasión también el libro con ella. Pues la verdad es que todo empezó con ella. Porque en 2007 yo presenté mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Granada que se titulaba El estudio comparado, bajo el signo de Proteo, el estudio comparado de las obras de Jorge Luis Borges y Vladimir Nabokov. Entonces a ella la encontré por internet porque había muy pocas personas que se dedicaran al estudio de la obra de Nabokov aquí en España, escribiendo en español, y ella fue una de las pocas estudiosas que sí trabajaba Nabokov en su labor académica. Y entonces la contacté y la invité a venir al tribunal de mi tesis y así nos conocimos. Un poco después de leer la tesis, ya pasó un tiempo, ella me escribió diciendo de que había empezado a trabajar en un proyecto que a ella le parecía muy interesante para ver el reflejo de la literatura rusa en la obra de Nabokov. Y me mandó un primer borrador bastante voluminoso con el que empezamos a trabajar.
El tema está en que, claro, nosotros partíamos de Nabokov, porque ella viene de filología inglesa, no conocía bien la literatura rusa y por eso me contactó para que yo llevara más bien la parte de la literatura rusa. Y partiendo de Nabokov empezamos a mirar a ver qué autores han tenido repercusión en su obra, a qué autores ha leído, y cuando lo empezamos a leer de cerca vimos que era prácticamente toda la historia de la literatura, desde sus inicios hasta pues más o menos la época de Nabokov, ¿no? Allí hay que decir que, claro, la obra también cronológicamente y metodológicamente también se enfoca desde Nabokov, ¿no? Primero, los autores que para él eran importantes se han tratado a lo mejor con más profundidad que otros autores, ¿no? Y también hay que decir que, por ejemplo, ¿por qué llegamos hasta la Revolución? Pues un poco obedece a la teoría que adoptamos de que el desarrollo real, vamos a ver, una persona, la identidad de una persona se desarrolla hasta unos 15, 16 años de una manera fuerte, profundamente, ¿no? En esta época, nuestras lecturas con 12, 13, 11 años, algunas veces pueden pasar a formar parte de nuestro ser prácticamente en su totalidad, o en las ideas, los pensamientos. La influencia a esta edad es mucho más profunda que después, que cuando ya tenemos nuestra identidad más o menos formada, nuestra visión del mundo más formada, todo pasa a través del filtro que nosotros tenemos ya, a través del que vemos este mundo, y ya vamos eligiendo a los autores que son afines a lo que somos nosotros. Entonces, más que nada, nos interesaban los autores que realmente pudieron influir en la obra de Nabokov e incluso entrar de una forma, quizá en algún momento no consciente para él mismo incluso. Y además, Nabokov como escritor, como crítico, como filólogo, pero sobre todo como escritor, fue de opiniones muy contundentes. Si habéis leído sus entrevistas, este volumen de sus entrevistas, y realmente lo que quería era liberarse de cualquier tipo de influencia con los contemporáneos. O sea, él es que estaba como en una torre de marfil y quería mantenerse allí, ¿no? Los clásicos, los que venían por detrás, esos sí podían entrar en su obra. Los demás, pues solo como juego, como una parodia, como una alusión de este tipo, ¿no? Más directo. Entonces, por ello llegamos hasta la Revolución, y prácticamente muy pocos autores, ya comentamos después, porque o había poco contacto o no ha querido manifestarlo el mismo Nabokov. Así que así fue el inicio de todo ello. Muy interesante. Entonces, segunda pregunta. ¿Qué piensas del propio Nabokov como escritor? ¿Qué supone para ti Nabokov como escritor? Pues, a ver, yo creo que cuando empieza a trabajar con un autor, empieza normalmente desde un enamoramiento, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a leer a Nabokov de forma asidua, era como que alguna vez me faltaba aliento. Madre mía, ¿cómo lo ha dicho? ¿Cómo lo ha hecho? Precisamente como estilista y también como el escritor que sabía lo que a él siempre le gustaba destacar en su obra, ¿no? Él decía que a mí lo que me gusta es que el lector juegue con mi libro, en mi libro, y conmigo, con el autor, al juego de encuentra dónde está el marinero, ¿no? Es busca y encuentra, ¿no? De estos dibujitos que hacen los niños. Pues lo que más le gustaba era eso, ¿no? Que el lector fuese este buscador. Y a mí me apasiona ese tipo de literatura, cuando hay que ir investigando como si fueras un detective.
encontrando las adivinanzas, encontrando las respuestas, pues es lo que me gustaba mucho de su obra. Y nada, así surgió y pues es que mirad como el «И колыбель качается над бездной». Es la primera frase de la Speak Memory, pero en versión rusa, «Другие берега», en las otras orillas. Es un jambo de 6 pies, ¿no? Es la primera frase. Es muy difícil traducirla, ¿no? Es lo que dice es que la cuna se balancea sobre el abismo. Empieza con esta idea de que nosotros nacemos y morimos, y entre lo que nuestra vida pues separa un abismo, no está al principio y al final, hay 2 abismos, y nuestra cuna se balancea sobre el abismo. Muy interesante. De hecho, Nabokov, una cosa que a mí me llamó la atención de Nabokov, bueno, como a la mayor parte de los extranjeros que entramos en esto de la literatura rusa, concretamente Lolita me llamó mucho la atención. Sobre todo su forma de percibir el concepto creador cuando estás tratando la novela rusa Lolita, se diferencia muchísimo de la novela inglesa Lolita, es decir, una adaptación absoluta. ¿Qué te parece ese momento creativo de Nabokov como creador en 2 lenguas de forma paralela? Porque yo creo que eso en la historia se ha dado muy pocas veces. Esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez. Esa gran capacidad que tenía para adaptar y recrear como nadie lo ha hecho. Ya, el mismo Nabokov lo destacaba, pues, mirad aquí, por ejemplo, sobre lo que le costó el cambio del idioma, ¿no? Porque claro, como él hablaba en su obra, por ejemplo, el Kafka o Joseph Conrad, ellos no escribieron en su lengua nativa. Pero claro, no fue el caso de Nabokov, porque ellos, ninguno de los dos, llegaron a ser conocidos o famosos en su propia lengua nativa, o sea, empezaron ya prácticamente su obra literaria escribiéndola en otro idioma que no fuera el nativo. Sin embargo, en caso de Nabokov, él la mitad de su obra la escribió en ruso y llegó a escribir obras maestras. Y luego cambió a mitad de su vida y empezó a escribir en inglés. Y entonces, imaginaos como cada emigrado cuando llega a un país pues se encuentra con que todo lo que había hecho antes pues pierde el valor, porque cada país tiene sus propios valores, sus propios, la Universidad Complutense, la Universidad de Barcelona. Claro, tú vienes aquí con la Universidad de San Petersburgo, ¿de dónde viene? ¿Qué es eso? La gente no... Bueno, San Petersburgo es una ciudad bonita, pero la universidad, ¿qué? Entonces, una persona que emigra siempre se encuentra en la situación de que tiene que demostrar que vale. Y volver a demostrar, ¿no? Y claro, a mitad de su vida, como le ha pasado a Nabokov, como un escritor ya potente, reconocido, llegó a los Estados Unidos y no era nadie. En Europa no era nadie. Se movía en los círculos rusos, ¿no? Y el cambio fue muy importante para él y drástico. Es una cita que os quería compartir. Él lo escribe a su mujer en el 1942 en una carta. Por el camino me ha atravesado el relámpago cargado de una inspiración imprecisa, un deseo irrefrenable de escribir en ruso. Pero no se puede. No creo que nadie ajeno a los sentimientos que me atormentan sabría apreciarlo en toda su dimensión angustiosa y trágica. En este sentido, mi inglés es una especie de ilusión y artificio. En mi estado habitual, entretenido con mis mariposas, traducciones y trabajo académico, hasta yo mismo no me doy cuenta de lo triste y amarga que es mi situación. Si no estuviera vosotros, lo he sentido inequívocamente, me habría alistado de soldado para ir a Marruecos. Y allí, con sus divinas licénides en las montañas, son las mariposas, ¿no? Claro. Aunque mucho más que eso, ahora tengo ganas de escribir un libro en ruso. Y no podía porque tenía que cambiar de registro, ¿no? Solamente mucho más tarde ya se permitió el lujo de traducir, de retraducir Lolita, de retraducir el Speak Memory. Y el inglés de Nabokov, que hay trabajos muy interesantes dedicados a analizar el inglés de Nabokov
sin perder la perspectiva de la lengua rusa, él es que muchas veces utiliza el ruso como un recurso para crear un estilo inglés más original. Claro, trasplanta algunas formas estilísticas y rítmicas propias de la lengua rusa y la literatura rusa, lo trasplanta al inglés. Y algunas veces, algunas veces se ve como artificioso, es verdad. Pero siempre lo ha destacado, siempre lo ha dicho que realmente la lengua en la que él se sentía el rey, la que él dominaba, era el ruso. Y el inglés seguía siendo... Era más conocido como precisamente por su obra en inglés, pero efectivamente Claro. Probablemente dominaba el ruso, como en tu caso domina el español o el ruso. Bueno, pero él es que fue un niño, como decía, perfectamente trilingüe. Perfectamente Realmente empezó trilingüe. a hablar en inglés antes que en ruso, pero aún así dominó la literatura en ruso, no en primer lugar, no en inglés. Bien, una cosa que yo recomiendo de este libro es los comentarios absolutamente originales por lo que respecta al análisis de los autores que se proponen en la obra, ¿no? Y evidentemente, y esto va guiado por Nabokov, lo he esbozado en un principio, hay autores que dominan sobre otros, ¿no? También os digo que aquí se pueden percibir también un poco las preferencias que tienen las autoras, ¿no? Y me refiero, pues todos sabemos el gusto de Nina por Tolstoy, por ejemplo, ¿no? Es un tema que ya hemos discutido en numerosas ocasiones, o el no tanto gusto, quizá una visión distinta de Dostoyevsky, ¿no? Pues a Nina y a María Asunción les pasa algo parecido, ¿no? En el sentido de que, a Nabokov le pasa algo parecido a lo que le pasa a María Asunción y a Nina, es decir, se puede percibir claramente cuál es su opinión sobre los autores que tratan en la obra. Y aquí va mi siguiente pregunta. Por lo que respecta a Nabokov, ¿no? Parece que Nabokov tenía en buena estima a Tolstoy, al que le daba un 5 plus como escritor, un 5 un sobresaliente en Rusia, para los que no lo sepáis, y a Dostoyevsky le daba un 3, un aprobado justillo, ¿no? Pero sin embargo, en su obra es objetivo que le dedica mucho más tiempo a Dostoyevsky que a Tolstoy, le dedica como mínimo mucha más atención. ¿Qué te parece esta cuestión? ¿Cómo interpretas tú este momento tan nabokoviano y tan peculiar? Y después, ¿qué piensas tú de estos autores que he mencionado o de otros que iremos viendo ahora? Gracias por esta pregunta. Bueno, yo, y hablando con Asunción, siempre nosotros intentábamos ser más objetivas. No. Eso se ve, pero hay seguillo, hay seguillo. Pero claro, teníamos nuestros límites, ¿no? Que nos ponían en primer lugar Nabokov, el mismo Nabokov, que por cierto, que no le dio a Dostoyevsky un 3. No le dio un 3. 3 menos. Perdón, me he colado. Estaba casi suspenso. Insuficiente. O sea, un aprobado muy bajo. Sí, un suficiente insuficiente. Un suficiente insuficiente, eso es lo que le dio, sí. Y a Tolstoy le dio el matrícula de honor. Claro. Pero sin embargo, todo este tiempo lo ocupa Dostoyevsky, o eso parece. Sí. Bien, y por otro lado también, y lo decimos al principio del libro, nuestra guía fue, cada historia de literatura tiene un canon, o sea, incluso dentro de un país se escriben distintas historias y se forma un canon diferente. Cada autor va a destacar a unos autores o a unos movimientos más que a otros. Entonces, en nuestro caso, nosotros nos guiamos por la historia de la literatura rusa elaborada por el Instituto de Literatura Rusa de San Petersburgo, el Pushkinsky Dom. Tiene mucho prestigio dentro del país y siguiendo más o menos la periodización que marcaron ellos, porque fue una pléyade de científicos muy influyentes la que crearon esta literatura, esta historia de la literatura. Pero claro, también me imagino que algo de subjetivo habrá en el libro, algo, mucho. Bien. Pues, ¿por qué Tolstoy no Dostoyevsky? Es un
un tema muy interesante en Nabokov, porque Nabokov es que despotricó contra Dostoyevsky todo lo que pudo. Porque habló de él como de un periodista de poca monta, de un creador de las novelas policíacas de segundas cualidades, y habló bastante mal de él. Claro, el estilo es que ya que directamente no lo admitía para nada, lo corregía continuamente. Lo mismo le pasó, por ejemplo, bueno, ya me voy a Borges, él también le pasaba mucho, que también era otro de los que criticaba mucho a los escritores, tanto coetáneos como incluso clásicos, ¿no? Bien, pues con Dostoyevsky a Nabokov le pasa lo siguiente. Él lee a Dostoyevsky con unos de 10 a 12 años y queda bajo una impresión muy fuerte. Le impactó Dostoyevsky. Luego vuelve a Dostoyevsky, pasado 5 años, con 17, y ya empieza a decir, pero eso está mal escrito, los personajes no están bien terminados, ni la historia está bien desarrollada, no. Pero claro, Dostoyevsky, leído a la edad tan temprana y que le impactó realmente, ya no desaparece de su vida ni desaparece de su obra. Vuelve continuamente a Dostoyevsky. Es como que da la impresión como que él quería liberarse de su influencia y no podía. Que estaba allí y no podía liberarse de Dostoyevsky. Está poseído por Dostoyevsky. Por todas partes, sí. Porque si vemos sus obras, pues es uno de los autores también más estudiados en el estudio comparado de Nabokov con otros autores. Pues prácticamente hay huellas de Dostoyevsky en todas las obras de Nabokov. Pero son huellas normalmente muy marcadas, o sea, son visibles, claramente visibles. Son nombres, alude a los personajes, a los títulos de sus obras, a él mismo, juega con los nombres de sus personajes, con el nombre del mismo Dostoyevsky, ¿no? Pues también los pasajes, que tiene muchos pasajes críticos en su obra sobre Dostoyevsky, y es algo que se ve mucho, ¿no?, en su obra. Sin embargo, Tolstói, a quien él admiraba muchísimo, también lo leyó más o menos a la misma edad, y con 14 años como se conservan los registros, la biblioteca de los Nabokov poseían una biblioteca enorme y muy buena en su casa natal de San Petersburgo, y Vladimir leyó muchísimo desde los 10 a 15 años. Dice de él en sus memorias que fue el periodo quizá que más leyera en toda su vida. Entonces él ya conocía todas las obras completas de Tolstói para 14, 15 años. Lo había leído todo. También ya lo hablamos en otra ocasión, que Tolstói tenía una influencia tremenda, ¿no?, en la sociedad rusa de aquel entonces. Es que a nadie se escapaba a la influencia de Tolstói. Pero en caso de Nabokov, sintonizan mucho como artistas, porque, por ejemplo, Nabokov admiraba en Tolstói su alegría de vivir, su aprecio de la vida en sí, su sensibilidad con la naturaleza, con distintos fenómenos de la vida real. Su lenguaje también, porque Tolstói era mucho más preciso que la mayoría de los clásicos de aquella época. La precisión del siglo XX ya había avanzado mucho más ya después, pero en el siglo XIX Tolstói era de los pocos que corregía hasta conseguir esta forma perfecta de su frase, ¿no?, lo cual no era lo común. Y luego también en plan de filosofía le interesaba mucho un poco el tema de la vida y la muerte. Luego también el tema de lo artificial y lo natural, también era uno de los temas muy tratados por Nabokov. Le gustaba también el tema del tiempo, que también era muy importante para Tolstói. O sea, Tolstói aparece en la obra de Nabokov también en muchísimos lugares.
Sin embargo, no es tan visible porque se fusiona con el mismo Nabokov. Y entonces, al fusionarse, pues allí ya no resalta tanto. Coincide con su percepción de la realidad, con su filosofía y se nota menos. Nosotros lo analizamos, lo vemos, no solo hay alusiones, no solo hay referencias directas, ¿no? Pero que hay algunas, pues estos corrientes subterráneas, ¿no? Que no se ven a primera vista y sí están allí. Pero entonces a mí me gustaría destacar esto de cara a los lectores, concretamente Tolstoy, por ejemplo, concretamente el análisis que se hace de Ana Karenina, de Guerra y Paz o de Ana Karenina, porque hay una cuestión que me gustaría destacar que yo percibo en esta obra y que no he visto así en otras historias de la literatura, y es que está orientada a lectores no especializados. Eso es muy importante, quiere decir, cualquiera, sin necesidad de ser un gran especialista en literatura rusa, puede percibir y comprender mucho mejor lo que es la literatura rusa como tal, el punto de vista de Nabokov y ese alma rusa que está subyacente en todo momento en esta obra. Entonces, dicho esto, me gustaría resaltar también este cambio en el punto de vista, es decir, que las reflexiones que se hacen a propósito de Tolstoy son reflexiones propias vuestras de la autora y de que después encontráis evidentemente en Nabokov. Lo digo porque es fácil ver que a autores tan importantes para todos como Bulgakov se le dedica menos tiempo. El motivo es que tiene menos repercusión, indiscutiblemente en Nabokov, de la que pudo tener Tolstoy, ¿no? Dicho esto, me voy a permitir ahora seleccionar quizás algunos de los momentos de la historia de la literatura rusa que creo que para los que estáis aquí, o por lo menos para mí, como lector extranjero de la literatura rusa, pueden resultar más llamativos o más interesantes, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el siglo XIX, que creo que es el que todos conocemos y el que se traduce y se retraduce de forma infinita por todas las editoriales españolas. Creo que a lo mejor ya es el momento de dejar de retraducir algunos clásicos, ¿no? Que tienen muchísimas traducciones, concretamente Dostoyevski y Tolstoy, y vamos a empezar por tu percepción de Tolstoy y de su obra como tal. ¿Qué te parece a ti ese muchacho? ¿Buen escritor? No me tiente. Entonces que ahora vamos a descubrir cosas interesantes que no esperáis. Vamos a empezar por Tolstoy, porque hemos visto su percepción y después luego vamos a Dostoyevski, también tu punto de vista que queda muy bien reflejado en la obra, además. Se ve muy bien y muy próximo. Bueno, yo creo que allí voy a coincidir con Nabokov, porque si hablamos del avance de la literatura escrita en lengua rusa, porque eso para mí ahora es fundamental también, siempre acordarnos de que la literatura rusa no solo escribieron los rusos étnicos, ¿no? La literatura rusa es la lengua que nos une a todos, que somos muchas etnias, muchos pueblos, muchas culturas que participamos de esta literatura y todo está allí, esta riqueza, la diversidad que hubo en el Imperio Ruso y luego en la Unión Soviética, están allí, ¿no? Pues claro, para el avance de la literatura rusa, quizá que los más fundamentales fuesen del siglo XIX, Pushkin y Tolstoy. Desde el punto de vista poético literario, no desde el punto de vista filosófico, que ahí Dostoyevski es imprescindible, pero desde el punto de vista poético, ¿no? Tanto en Pushkin, que si de eso habla también Nabokov, pues encontramos en Eugenio Onegin, por ejemplo, casi todos los atributos de una obra postmodernista, desde la interacción con el lector, muchísimo intertexto, pues esos muchos niveles de comprensión, de cifrado, ¿no? De muchos códigos que comprende la obra y mucho más. Todo esto ya está en Eugenio Onegin, que es de 1829. Luego Tolstoy también avanzó muchísimo y abrió el camino para los autores ya del siglo XX, tanto con su Guerra y Paz, como con Ana Karenina, como luego con Haji Murat, con muchas obras suyas.
sobre todo en plan poético, sobre todo en plan de trabajo con la palabra, en plan de sensibilidad con el detalle, con los personajes, de elaboración de los personajes, el desarrollo también argumental y juego argumental, juego de distintos géneros también. Yo diría que son los más importantes para el avance de la literatura rusa en el siglo XX-XXI, desde el punto de vista poético. Y desde el punto de vista filosófico, ya, claro, allí, si vemos la literatura, Dostoyevsky y Tolstói son importantísimo, imprescindible, y luego ya los filósofos, ¿no?, que también enriquecieron, pues, Soloviev, Berdyaev, toda la playa de Shestov, etcétera, ¿no?, que enriquecieron ya el pensamiento filosófico ruso. De hecho, bueno, el tema de Pushkin, que ya lo has sacado tú, te iba a preguntar ahora por él. El culto a Pushkin, pues todos los escritores del siglo de plata lo tuvieron, básicamente, y es memorable la traducción de Nabokov de Evgeny Onegin, que las notas son más largas que el texto. Es decir, que una persona muy exhaustiva a propósito de cómo él percibía el proceso traductor, que es realmente una cuestión interesante para investigar. Segunda cuestión, podemos irnos, por ejemplo, al siglo XX, simbolista, acmeísta, futurista, tú estos todos los trata de forma muy interesante en la obra. ¿Y qué nos puedes contar de eso, de Hatasievich, de Bloch, de Mandelstam? ¿Cómo los percibía Nabokov y cómo los percibes tú desde el punto de vista de su relevancia en la literatura rusa? Bueno, me gustaría decir dos palabras sobre lo que tú has dicho de Pushkin, porque creo que es importante. Me hubiera gustado traer el tomo ese de la traducción de Evgeny Onegin de Nabokov, porque impresiona. Eso impresiona. Pues, se puede hacer muchas cosas con este tomo, aparte de leerlo, por lo grande que es. Sí, entonces, Nabokov, y de hecho, trabajó en esta obra de la traducción de Evgeny Onegin y también en los comentarios que hizo como un filólogo de lo más exhaustivo de un... Pero es que él era filólogo, quiero decir. Ya, pero no... a ver, no tenía doctorado, no había hecho estudio de doctorado, no estaba en la universidad precisamente estudiando como un filólogo, ya trabajando en... No era su dedicación principal, ¿verdad?, o única. Sin embargo, él procede como un investigador muy profundo y muy serio. De hecho, nosotros sabemos que, por ejemplo, escribiendo los comentarios para Evgeny Onegin, él conoció prácticamente todo lo que se había escrito en aquel entonces de los estudios sobre Pushkin. También lo que se había escrito en la Unión Soviética, por ejemplo, conocía la obra de Lotman, todo esto lo conocía él y lo tenía en cuenta en sus estudios, o sea, conseguía todo lo que fuese necesario para poder explicar lo que él necesitaba y exponer a Pushkin de la mejor manera. También es interesante el proceder suyo en la traducción, porque claro, hubo dos traductores Nabokov muy diferentes, uno que era traductor de su propia obra y también, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas de Nicolas Brognion, que él tradujo, que era un autor, un traductor libre, ¿no?, que más bien trabajaba para el lector meta, adaptando la obra al lector meta. Por ejemplo, en su propia obra él cambió muchos nombres, cambió realidades, cambió incluso argumento en algunos casos, alusiones a la literatura rusa las cambió por alusión a la literatura francesa e inglesa, por ejemplo. Cuando tradujo toda su obra ya después de 1940 y más tarde. Alicia en el País de la Maravilla, por ejemplo, es Anya en el País de las Maravillas, porque Alicia no era un nombre frecuente en Rusia, esas cosas. Y sin embargo, procediendo como traductor de la literatura rusa,
porque tradujo a muchos autores, tradujo a Pushkin, a Tyutchev, tradujo a Lermontov también, el Cantar de las Huestes de Igor, pues el Eugenio Onegin. Él procedía como el lector que trataba de teatro como si fuera un tesoro, como si fuera un arqueólogo. Ahí está el tema. Claro, que respetaba mucho más el texto de partida en ruso que en inglés. Para trasladar al lector mete exactamente cómo era en el original, ¿no? Muy diferente. Y este trato también demuestra su relación con la literatura rusa. Exactamente. El tema es que nosotros en traducción manejamos unos términos que es domesticación y extranjerización, y entonces él domestica la literatura inglesa de forma alegre, vamos a dejarlo así, para que el lector ruso se sienta cómodo leyendo, y sin embargo con la rusa no es capaz de hacer lo mismo. Como que hay un mayor respeto por su parte, por lo que sea, al texto original, que eso es lo que le hace que esa sobredimensión de las notas en Eugenio Onegin y en todo lo que tradujo, como dice. Yeah. Es curioso. Y tú imagínate que a Pasternak uno de los traductores que le ofrecieron fue Nabokov. ¿Ah, sí? Sí, le dijeron, y si le pedimos a Nabokov que traduzca tu obra, y dijo Pasternak, está demasiado envidioso de mi obra que no la va a traducir bien. Así que no sé cómo la hubiera traducido. No sabemos cómo hubiera traducido. Esa es otra pregunta, espérate, sí, que el caso de Pasternak y Nabokov es que es curioso, eso es curioso, sí. Esa relación. Bueno, de la poesía del siglo de plata, pues hay que decir que Nabokov es completamente hijo de su época, y eso se nota muchísimo en sus preferencias literarias, en su estilo, en su poética, en la elección de los temas, los dos mundos que siempre trata, ¿no? Las múltiples realidades, todo es muy típico de la literatura del siglo de plata, y allí es donde él se mueve como el pez en el agua, ¿no? Él apreció muchísimo a los simbolistas, sobre todo a Bloch, a Biele también, que también su prosa, su novela de San Petersburgo, también la ponía muy alta. Y a los acmeístas que ya eran más de su edad, pues como que les trató también justamente, pero no siempre. A Mandelstam sí lo quiso más, y por ejemplo a Akhmatova, pues allí más que una flecha disparó en sombra contra Akhmatova. Si bien sí que también valoraba mucho su obra, más que nada le irritaba todo lo que era lo típico que venía de Dostoyevsky, de estas pasiones sin fin, de la gente llorando, de los amores imposibles, todo esto a Nabokov que se le revolvía el estómago. Y entonces todo lo que la literatura que tenía algo que ver con las pasiones y emociones a flor de piel, siempre lo criticaba. Y claro, por ejemplo en Tsvetaeva o en Pasternak o en Akhmatova, si bien ellas al ser, o en Pasternak él, ¿no? Al ser poetas de primer nivel, sabían tratarlo y elevar estas pasiones, estas emociones al nivel de la literatura, pues ya sus epígonos, son los que seguían escribiendo como ellos, intentando imitarlos, no lo hacían así. Normalmente Nabokov contra lo que arremetía más era contra los que imitaban a estos poetas. Qué bueno. Y bueno, y háblanos de esa relación con Pasternak. ¿Qué nos puedes contar? Porque claro, es que tú ahora mismo estás psicoanalizando a Nabokov. Esto es una cosa que no es frecuente, sí, pero digamos que estás llegando a conclusiones interesantes que yo al menos no conocía, sobre su personalidad y su percepción del proceso creativo de otros y del suyo propio, evidentemente, ¿no? Pues bien, cuéntame ese caso de su relación con Nabokov, Pasternak, esa propuesta que hubo de traducir. Cuéntanos eso con más detalle, que es muy interesante. Nabokov se presta al psicoanálisis, la verdad. Se presta bien. Es un tipo obsesivo un poco, sí, yo creo. De forma artificial y así tan exigente
y tan crítica, eso es que no pueden no despertar el interés psicoanalista. Totalmente. Entonces, con Pasternak, la historia fue que desde todavía cuando Pasternak era un poeta en 1927, no principiante, pero ya con muy buenos libros en su haber, Nabokov escribió alguna reseña negativa, precisamente golpeando por allí, ¿no? Que emociona a flor de piel, que no. Tienes que controlarte más y tienes que controlar más tu estilo poético, tu expresión, ¿no? Si bien a Pasternak sí que la poesía de Pasternak le causaba admiración, y lo conocemos ya, por ejemplo, a través de algunas cartas que le escribió a Edmund Wilson, donde él consideraba a Pasternak un poeta de primerísimo nivel. Y el Nobel dado a Pasternak como a poeta, a Nabokov le cuadraba. Ahora, lo que no le cuadraba, el Nobel dado a Pasternak por el doctor Zhivago, porque el doctor Zhivago era algo que no soportaba. Yo en este sentido coincido con Nabokov en el sentido en que para mí Pasternak es en primer lugar un poeta, un grandísimo poeta, y el doctor Zhivago, la parte más fuerte que tiene es precisamente su fuerza poética. Porque es insuperable en algunas páginas, realmente en sus metáforas es insuperable. Sin embargo, creo que yo en esto sí coincido con Nabokov, que los personajes no siempre están bien desarrollados, el argumento, la línea argumental algunas veces se rompen, no son convincentes. Pues que se puede confundir y no seguir bien la línea argumental, como que no llega a controlar totalmente el mundo de la novela. Y es algo que Nabokov no aguantaba, porque él era precisamente este autor de tipo, un director de orquesta que lo necesitaba todo bajo su control, nada podía escaparse, o sea, ningún personaje, nadie. ¿No? Eso de que le pasaba a Pushkin que Tatiana, que lo que ha hecho mi Tatiana, que no lo había planeado, eso era imposible en Nabokov. Para él prácticamente sus personajes eran como títeres. Él es que se veía un dios en el mundo de los libros que él creaba. Y todo lo que salía del control, y en la novela de Pasternak, sí, allí hay bastantes elementos que salen de este control, ¿no? Y es lo que no le cuadraba, no le gustaba a Nabokov. Y claro, y ya luego, eso también es innegable, ¿no? Los dos escribieron dos novelas muy importantes en una época prácticamente coincidente, ¿no? Se salieron, Pasternak desbancó a Lolita del top 10 de los bestsellers en los Estados Unidos. Con su doctor Zhivago. También el tema amoroso del trío, de esta relación de Lara con Komarovsky, luego, también recuerda los conflictos que hay amorosos que hay en Lolita también. Entonces hay temas, también está allí... Hay conflictos que se repiten también, entonces estas novelas como que corren en paralelo y realmente son competidoras. Y así que claro, también le desbancó, es verdad, ¿no? Entonces a lo mejor hay algo de envidiosilla ahí, digo yo. Yo creo que sí, vamos, que habría, sí, también. Que veía imperfecciones que a lo mejor no sé, ¿no? Claro. Así que una relación muy interesante, pero no es que Nabokov no valorara a Pasternak, ¿no? Como poeta sí que le daba un valor muy grande. Pues bien, dicho todo esto, ¿qué te gustaría a ti resaltar de esta labor de investigación magnífica que habéis hecho entre Asunción y tú? Algo que tú creas que merece una especial atención.
Bueno, muchas gracias. Yo es que todavía no me acostumbro a estas magníficas y todo eso. No me acostumbro. Bueno, poco a poco, todo Sí, va bueno. llegando. En fin, eso es una cosa, esto de la fama, pues poco a poco le va acostumbrando, claro. Bien. Es que cuanto más alto te sube, luego Ya, pero tranquilo. la caída es más dolorosa. Tampoco creo que os hagáis ricas vendiendo este libro, perdona que haga este pronóstico. También es verdad. No creo que... Bien. Bueno, pues que yo diría que he disfrutado trabajando en este libro porque me dio la oportunidad de trabajar como detective. En casos, por ejemplo, que me gustaría comentar con vosotros, uno que se expone en este libro, cómo trabajaba Nabokov, ¿no? Mirad, la novela Gloria, que es una novela que no, la gloria o la hazaña se podría traducirse, no es muy conocida. Y sin embargo, algo todavía me sigue inquietando de esta novela porque hay algo que, una de las novelas que por ejemplo en nuestro libro, de las más mencionadas, porque tiene muchísimas referencias a muchas obras, a muchos temas, a muchos autores diferentes. Bien, pues allí hay una alusión a al cuento de... que se alude como citando al personaje de Yaroslav Lazarevich. Yaroslav Lazarevich es un personaje que proviene de la literatura persa, de su obra, de una obra de Ferdowsi, y llegó a ser muy popular en Rusia en traducciones, en su época todavía en la época medieval. Entonces entró a formar parte del folclore ruso, pues también influyó en algunas bulinas, ¿no? Se mezcló en parte con los personajes importantes rusos. Y ahí tenemos, por ejemplo, a este personaje muy típico, no sé si conocéis también, lo describió muy bien el escritor alemán Preußler, que tiene una obra que se llama el Vanya el Forzudo. Vanya el Forzudo. Y en realidad hay un desarrollo de un cuento ruso. Y es un personaje que pues un día se encuentra con un abuelito que por lo visto es un mago, y le dice pues que tendrás que acostarte y estar en tu casa sin levantarte durante 7 años hasta que no te comas no sé cuántos sacos de maíz y hasta que no te lo hagas todo, pues no puedes levantarte. Y luego es que porque está predestinado a una cosa, a hacer un destino, tiene un destino en esta vida y tienes que hacerlo. Bien, pues el muchacho va a su casa, se acuesta, no le dice a nadie ni una palabra porque no puede explicarlo y no se levanta más en 7 años. Pero cuando se levanta ya, una vez que ya ve que puede levantar lo que él tenía que levantar, el techo, cuando ve que él lo consigue, se levanta y se convierte en un héroe por excelencia. Y ya luego va y allí conquista hasta los reinos y ayuda a todos y se convierte en rey. Era un argumento típico también en las bulinas rusas, aparece en el folclore ruso, y luego nosotros también vemos aparecer a este personaje, por ejemplo, en Ruslana y Ludmila de Pushkin. Ruslana y Ludmila de Pushkin, que es un poema de Pushkin muy conocido de 1820, y también encuentra reflejo y también está aludido en la obra de Gloria. Entonces mirad, Ferdowsi, las bulinas rusas y luego nos vamos a Pushkin, a Ruslana y Ludmila también. Y también de paso cogemos a Oblomov, porque también está allí el personaje de Goncharov, de este hombre que eligió no hacer nada. No hacer nada porque es su filosofía, porque él cree que así pues
minimiza el daño en este mundo, muy ecologista por su parte, y un personaje muy popular en realidad en la literatura rusa y un personaje importante para entender no solo la literatura, sino a lo mejor mentalidad rusa también sería importante considerarlo. Pues todos estos personajes se funden en Martín, en el personaje de Gloria, que es un muchacho pues muy bien dotado, joven, ruso, que también pues más o menos repite la trayectoria de Nabokov, estudia en el extranjero y tiene también de antagonista o amigo también un inglés, Darwin, que es como Stoltz, así un inglés muy práctico que al final se convierte en un luchador por los derechos y luego pues pasa a una fase de burguesía, pues una trayectoria muy típica para el occidente, tal y como lo veía Nabokov. Martín, sin embargo, parece que no está haciendo nada, no lucha por su amor, no está escribiendo nada, no está creando nada, y sin embargo como que da la impresión de que ese es Yaroslav Lazarevich, que está ahí guardando estos 7 años y un día se levantará y hará cosas grandes. Al final termina que él es que siempre está, la novela termina con que él está obsesionado con volver a la Rusia bolchevique soviética, y como que parte a ese viaje. Y se supone que morirá, porque él quiere pasar la frontera sin visado, y entonces se supone que lo más probable que morirá fusilado. Una novela inquietante porque no se entiende bien, pero tiene tantísimas conexiones, es muy interesante que conecta a todas estas obras, que lo que os he contado no lo he inventado, porque hay alusiones directas con nombres o menciones de argumentales, ¿no?, a estas obras que menciono. Y todo esto está en un solo personaje, que además está relacionado con Chatsky de Griboyedov, es que está todo allí. Y Nabokov trabaja de esa manera, ¿no? Él es que funde, fusiona y muchísimos motivos, temas, detalles, autores, y tú como el lector tienes que actuar como si fueras un detective, ¿no? Ir cogiendo todas estas huellas para descubrir al final el mundo del significado de esta obra, ¿no? Muy interesante, ya que lo has dicho, las reflexiones, esto para que lo leáis, sobre Griboyedov, muy interesante, particularmente las que hacéis en el libro. Bueno, dicho esto, creo que podemos darle un aplauso a Nina, se lo ha merecido.